esté grabando esto, me tengo que acostumbrar porque no estoy acostumbrado a grabar videos y la cámara está acá y yo tiendo a mirar la imagen. Bueno, espero que esto salga bien, porque no sé. Hola gente, ¿cómo le va? Yo soy Pablo Chaparro, ya ustedes me conocen. Qué costumbre que tengo de mirar hacia la cámara, mal, tengo que mirar el foco. Bueno, no importa. Yo soy Pablo Chaparro, ya me conocen. Si llegaron hasta acá, probablemente sea por mi Instagram, que es de ilustraciones. Y hice una pregunta hoy es domingo, ¿sí? Si no me falla la memoria. Bueno, hoy cuando estoy grabando esto es domingo. Espero que se esté escuchando bien. Bueno, hice una pregunta por medio de Instagram de que me iba a poner a editar un video justamente con algunos de las grabaciones que tengo, de los mismos dibujos que hago para Instagram justamente o para Patreon. Que siempre suelo aprovechar ese momento para contar algo de lo que me pregunten. Así que pregunté justamente eso. Y hay personas que me han consultado o me dijeron o me sugirieron de que dé algunos consejos sobre cómo sombrear. Entonces la intención de este video es justamente eso, mostrarle a ustedes algunas o dos formas principalmente que yo uso para sombrear las ilustraciones que ven siempre. Una es un poco más sencilla que la otra, pero tiene sus ventajas y desventajas, así que eso es lo que le voy a pasar a comentar. Así que esto nada más es una pequeñísima introducción que estoy haciendo. Se ven mis stickers, están geniales, bueno, no importa. Esto es una introducción que les voy a hacer como para que después entren a ver todo el video. Y bueno, les voy a explicar un poquitito de las técnicas que yo uso y espero que les sirva, así que nada, eso. Como siempre digo, ya que estamos, les voy a decir acá que me tengo que acostumbrar a decirlo apenas empieza el video. Si les gusta lo que hago, bueno, síganme en las redes sociales que tengo, que es principalmente Instagram o Patreon, para poder aportar quienes puedan o quieran, o cafecitos si son gente de Argentina, así que nada, se van a ver en la pantalla esas redes sociales, así que los van a tener. Y acá mismo en YouTube, por supuesto, así que si tienen ganas de seguirme, háganlo, cada tanto subo algo, o tengo que empezar a acostumbrarme a hacerlo. Así que nada, espero que os guste el video y déjenme comentarios. Así que pasamos a toda la parte de la explicación. Bueno, lo que están viendo en este momento en pantalla es un fanart que ya había hecho hace un tiempo, justamente, de un personaje que me habían solicitado. Algo que quiero aclarar antes de empezar a mostrarles un poco el tema del sombreado. Primero, el dibujo este es un dibujo, por supuesto, existente, seguramente ya lo deben haber visto en alguna publicación mía. Lo que hice para que quede un poco más claro lo que voy a hacer es sacarle todos los efectos que le suelo hacer yo sobre tonalidades de la piel, tonalidades del pelo, de la ropa, que obviamente le agregan un acabado un poco más fino al dibujo final. Todo eso se lo saqué, como para que quede bien en claro la parte del sombreado y no confundir un poco con algunos efectos que parecen de sombreado, pero es más referido a tonos de piel, por ejemplo, o ciertas irregularidades de algunos colores que a mí me gusta darle ese efecto. Así que bueno, lo van a notar así, van a notar un dibujo absolutamente plano en ese sentido. Y lo ven duplicado porque justamente les voy a mostrar dos formas que tengo para sombrear. Cada forma tiene su pro y su contra, más dinámica o menos dinámica, más rápida o menos rápida de hacer. Ustedes por ahí pueden elegir cuál es la que les resulta un poco más cómoda, pero bueno, nada, la idea es que ustedes vayan probando a ver qué es lo que les parece mejor. Yo los utilizo de las dos maneras, depende quizás qué tan rápido quiero que salga el dibujo, elijo una u otra, pero bueno, es bastante variable cuánto lo uso. Un par de cosas antes que nada, antes de empezar, es referido a, más allá de la técnica de sombrear, es referido a cómo hacer la sombra. A ver, lo primero que voy a hacer, yo como para que vayan viendo un poquitito cómo trabajo, si llegan a verse al costado, que espero que no tape nada, tengo estos dos, el mismo personaje en dos capas distintas, y sobre uno le hago una capa de recorte en SAI, que es para que no me esté saliendo de la línea del borde y esté tranquilo que estoy pintando dentro del borde o el contorno del personaje. Eso es algo previo que se suele hacer. Quienes suelen dibujar en digital ya saben de qué hablo, pero bueno, eso es algo quizás primordial como para arrancar y tener el dibujo un poco más prolijo. Lo primero que les voy a comentar es, cuando hagan una sombra o cuando vayan a sombrear en general, esto es lo que no tienen que hacer. No usen color negro o gris en tal caso para hacer un sombreado.
fíjense lo siguiente. Yo voy a hacer algo totalmente básico, que es usar un pincel. Ahora les voy a mostrar bien qué es lo que uso yo, pero usar un pincel simple, sin ningún efecto adicional, como para agregarle alguna sombra. Entonces, imagínense que lo voy a hacer directamente con color negro. Bueno, lo primero que van a notar es que estoy pintando directamente, o sea, estoy tapando el dibujo. ¿Qué es lo que podrían hacer o qué es lo que suelen hacer a veces? Bueno, a esta capa ponerle un poco de transparencia como para que quede un poquitito sombreado por arriba. Entonces, bueno, empiezan a sombrear. Fíjense que el resultado, a mi criterio, no es algo que me agrade como queda. Esto puede ser bastante de principiante. O sea, es una forma muy típica de sombrear apenas uno empieza a hacer digital. No es lo mejor esto, la verdad que no le da un acabado realista. No digo que no lo puedan usar. Yo esto lo estoy haciendo obviamente como prueba, con muchos errores para que vean en general cómo podría llegar a quedar. Pero bueno, lo primero que les aconsejo es no sombrear con negro con una transparencia. Lo mismo es si lo hacemos con un color gris. Fíjense, voy a directamente borrar todo esto. Y si pongo tono gris y vuelvo a hacer lo mismo, fíjense cómo queda agrisado. No queda bien esto. Es como que apaga el tono del dibujo. Lo mismo con el negro, quizás no tan pronunciado, pero es como que está apagando un poco lo colorido que puede llegar a ser el dibujo. Entonces esto son formas de, digamos, no de pintar, sino de sombrear, que no son aconsejables. O sea, no digo que no lo hagan para arrancar, digamos, en cierta manera con el tema del dibujo, porque la verdad que uno en un principio sí tiende a hacer esto, porque lo primero que piensa es, bueno, sombra es negra, o gris por esa supuesta transparencia. Pero no es así, la sombra en sí no es de color negro. De hecho, la sombra mucho tiene que ver con la iluminación. Entonces, una vez dicho esto, de no sombrear ni con negro ni con gris, por más de que le pongan un poquitito de transparencia con la opción de opacidad que tiene el programa que usen, bueno, en este caso SAI, vamos a pasar a sombrear con lo que realmente corresponde. Así que bueno, vuelvo a borrar esta capa, la dejo en limpio. ¿Qué es lo que se hace con un sombreado o qué es lo más aconsejable? Bueno, es usar un color de base que suele ser opuesto al de la iluminación. Voy a dar un ejemplo. Si tenemos una iluminación con un tono amarillento, por así decirlo, algo opuesto sería usar una sombra con un tono más azulado, por darle un ejemplo. O sea, siempre es tratar de usar el tono más o menos opuesto, no les digo exactamente opuesto al de la luz, pero más o menos opuesto al de la luz, como para hacer un poco de contraste. Eso es lo primero que tienen que más o menos entender o recurrir. ¿Qué voy a hacer en este caso? Para probar obviamente esto, voy a tomar un tono medio celeste, azul, no hace falta, esto también es importante. No es necesario que se vayan a tonos oscuros, sino que simplemente usen un tono claro de azul o celeste. Yo voy a probar con este color, en este caso ahora. Y en lugar de usar la opción de opacidad, lo que van a hacer es, al modo de la capa, pasarlo a multiplicar, en lugar de normal como está siempre. ¿Qué es lo que hace este modo? Es en cierta forma fusionar un poco el color. En lugar de hacer digamos un color plano, le da una cierta transparencia que se mezcla con el tono de lo que tengan abajo. Entonces, voy a seguir usando el mismo pincel de antes, el pincel común y corriente, pero para que vean un poco la diferencia del tono que se le da en este caso. Fíjense, voy dándole algunas sombras. Reitero, esto lo estamos haciendo todo a modo de prueba. Voy dando algunas sombras, más o menos donde a mí me parece. Obviamente en este ejemplo me estoy imaginando una luz que viene de arriba directamente. Pero bueno, le empiezo a dar un poquitito más de tono. Esto sí es un poco más cercano a lo que se debería hacer. Está bien. Son sombras muy duras, digamos, no
no tiene ningún difuminado de por medio. Esto también va a depender mucho del estilo de dibujo que estén buscando hacer. A ver, acá sí entramos en un margen de subjetividad de cada dibujante o de cada artista. Esto sí es un poco más cerca a lo que les recomiendo. Obviamente lo que yo estoy haciendo se puede refinar muchísimo. Lo estoy haciendo obviamente un poquitito rápido como para no aburrirlos demasiado con el ejemplo. Pero noten el cambio de hacerlo de esta manera a hacerlo directamente con el tono negro o gris en tal caso, que es el menos recomendable. O sea, si van a cometer un error, que sea de última con el tono negro y no con el tono gris, que eso sí ya apaga totalmente los colores del dibujo. Esto sí ya es un poco más cercano a lo que les quiero decir o mostrar. Entonces, acá es una forma más cercana a algo un poco más tirando a la realidad. Porque ¿qué pasa? La iluminación, o sea, ustedes van a tener un tono amarillento. Lo que es el contraste se lo da el tono de la sombra. Que, a ver, esto se nota mucho por parte de la observación en general. Si se ponen a ver, por ejemplo, fotografías, van a ver que las sombras o las zonas sombreadas de cualquier objeto que esté a la luz del sol, supongamos, no es negro, negro, negro. Va a estar teñido por un color un poco azulado, que eso es por la refracción del cielo justamente. Y búsquense ejemplos en cualquier fotografía. Eso es lo que tienen que tratar de emular. Es por eso que la sombra no es negra. Ahora, voy a volver a borrar esto. Y ahora sí voy a pasar a hacer un poco más lo que yo suelo hacer con mis dibujos. Lo que voy a usar, lo que tiene Sai en este caso, unas de los pinceles que es, bueno, en inglés dice Water. No sé si tienen alguna opción en español, pero cuando vean cómo funcionan van a poder localizar el pincel en sí. Fíjense, sin sombrear todavía, lo que hace este pincel es que puedo hacer un trazo bien definido, pero si con el lápiz lo paso muy suavemente me permite difuminarlo. Esto es lo que me interesa hacer a mí para darle una iluminación un poco más, un sombreado en realidad más realista. Entonces, yendo para atrás. Ahora sí, fíjense cómo voy a sombrear en este caso. Lo que yo suelo hacer cuando hago este tipo de sombreado, esta primera técnica que es directamente hacer la sombra, lo que me interesa es que todo lo que sea sombra proyectada, por ejemplo acá, que el mentón proyecta una sombra sobre el resto del cuerpo, esto sí tiene que ser una sombra dura, o sea que se vea la línea de división entre la parte que hay sombra y que no hay sombra. Vamos a acercarlo un poquitito más. Ahora, la parte que da a la cara, que es una sombra que se genera sobre la misma superficie del mentón, por el mentón en sí, esto sí lo puedo difuminar. Y tiene sentido que esté difuminado, porque es una sombra que va apareciendo de manera progresiva a medida que la luz se va moviendo a través del mentón y deja de tener incidencia en la parte más baja. Lo mismo, supongamos, si lo hacemos sobre la nariz. En la parte de abajo de la nariz, donde la misma nariz proyecta una sombra, sí tiene que ser una sombra dura, pero la parte de arriba, donde se empieza a difuminar, lo podemos aclarar. Lo mismo con los ojos, acuérdense. Siempre piensen en el volumen que pueda llegar a tener un objeto. Fíjense, si yo hago sobre la parte del párpado puede ser una sombra dura, porque tenemos al párpado que puede estar proyectando una sombra sobre el mismo ojo, pero en la parte de abajo del ojo, fíjense lo que voy a hacer. Puedo difuminarlo porque el ojo en sí es algo redondo en cierta manera. Entonces también la sombra se va a pasar a difuminar. Y esto con todo el dibujo, con mucha paciencia por supuesto, porque es prestarle atención a ver dónde puede haber sombra difuminada y dónde puede haber una sombra un poco más dura. Y es empezar a colorear todo. O, perdón, sombrear todo. Entonces le voy a hacer un poquitito de ejemplo como para que vean. Obviamente esto hay que hacerlo con paciencia. Hay que recorrer todo el dibujo que están haciendo y ver con precisión dónde les sirve difuminar, dónde no, qué tanto detalle le quieren dar a la sombra. Obviamente, a ver, vamos por ejemplo acá al caso de la mano.
Yo puedo ponerme un poco más en precisión y ver dónde hay una sombra proyectada del dedo sobre la mano, o dónde no, o dónde se difumina más. Pero bueno, esto ya es una cuestión de práctica en sí. Y bueno, ir haciendo muchos dibujos aplicando esta técnica. Vamos a hacer un poquitito más como para que vean. Pero en general es más o menos lo mismo hacer esto, sobre todo el dibujo. Obviamente uno teniendo un poquitito más de práctica o haciéndolo bastante seguido, como que lo hace automáticamente. Hay partes que uno, bueno, ya asume cómo hacerlo y bueno, sale más derecho. Pero bueno, entiendo que en un principio pueden demorarse un poco de tiempo en esto. Esta de las dos técnicas que le estaba nombrando antes es la más rápida, digamos, entre comillas. Bueno, esto vamos a dejarlo más o menos acá porque tampoco me quiero detener tanto tiempo en mostrar todo el sombreado de un dibujo. Ahora vamos a pasar a hacer el otro tipo de sombreado, que es un poco más complejo en cierta forma y lleva más tiempo, pero le da un acabado un poco distinto. Ahora voy a trabajar sobre el otro dibujo, el que está al lado. Si se llega a ver las capas, bueno, está solo. Voy a crearle una capa arriba que va a ser la de recorte. Le aplico la opción de recorte. Y lo que voy a hacer es algo como opuesto, por así decirlo, a lo que venía haciendo. Es primero sombrear absolutamente todo. Fíjense que es como que pinté toda la capa completa. De hecho, bueno, ahora como no está puesto la opción de multiplicar, se ve el color plano. Vamos a pasarle a la opción de multiplicar. Fíjense que está todo el dibujo en un tono azulado. Entonces acá lo que vamos a hacer es definir primero cuál es el tono de sombra y hacer lo opuesto. En lugar de pintar la sombra, vamos a empezar a borrar la sombra en las partes iluminadas del dibujo. Esto normalmente los programas de dibujo tienen un... Bueno, el Silo tiene acá en la parte más abajo de la muestra de color, que lo que te permite es, en lugar de usar un color, usar el transparente como forma de pintado. Entonces lo paso, bueno, a ese tono transparente. Voy a volver a usar la misma herramienta y acá lo que voy a hacer es no concentrarme en la sombra, sino concentrarme en la parte de la iluminación. Entonces, yo sé que toda esta parte, para mi gusto, tiene que estar iluminada. Entonces, ¿qué hago? Es empezar a iluminarlo justamente. Voy a hacerlo de una forma un poco general, digamos, con iluminaciones un poco más duras, por así decirlo. Pero ahora lo que vamos a hacer es empezar a corregir un poquitito esto, como para darle un tono, no un tono, sino un degradé más real a lo que sería la sombra. En un principio puede parecerles raro, hasta desprolijo, pero ahora van a ir viendo cómo funciona. Vamos a concentrarnos nada más en esta primera parte del torso para no usar tanto tiempo en todo el dibujo completo. Una vez que más o menos tenga yo definido con estas iluminaciones generales, acá es donde uno empieza a difuminar las partes que se tienen que ir, digamos, fundiendo con una sombra un poco más suave. La cara puede ser como la parte un poco más difícil, porque es donde más desprolijo parece y más atención le tenemos que dar para que quede como queremos. Pero fíjense cómo le doy el difuminado a la parte de abajo del ojo, pero la parte de arriba sí lo dejo como una sombra dura que me interesa de que quede así justamente. Lo mismo con la parte de la nariz, fíjense. Entonces lo que a mí me sirve como sombra dura lo dejo tal cual, y si no lo difumino. Esto le da como un acabado distinto a la sombra. Realmente por ahí si hago una ilustración bastante más compleja o que quiero que tenga más definición en cierta manera, yo recurro a esta técnica, que realmente se demora más tiempo. Incluso, a ver, si tienen que corregir algo, les voy a dar un ejemplo acá.
A mí me hubiese gustado tener un poquitito más de sombra proyectada de la nariz acá, que no le hice. Bueno, voy a la muestra de color y la paso al color que yo elegí. Y bueno, le pinto un poquitito el color que necesito y después vuelvo a la muestra transparente como para seguir haciendo la misma técnica de recién. Entonces bueno, esta es otra manera de hacerlo. Es como empezar con toda una sombra general y después empezar a sacarle a las partes que quiero que estén iluminadas. Fíjense, si empiezan a notar o comparar un poquitito cómo queda cada uno y otro, si bien puede que sean similares, yo creo, a mi criterio, la forma de hacer la sombra general y sacarle las partes iluminadas le da como un tono levemente más realista. Mientras que esta forma solamente de hacer las sombras le da como un acabado un poco más, quizás de animación tradicional o dibujo tradicional. Eso es a gusto de cada uno, como ustedes prefieran, lo que les resulte más práctico o más fácil. Las dos técnicas son válidas. Sí, lo que tengan en cuenta que la segunda técnica que les mostré es más lenta de hacer. Realmente es más lenta porque primero hay que pintar todo y lleva un poquitito más de tiempo corregir la iluminación. Bueno, lo último que les quiero mostrar, como para que tengan en cuenta y hacer la corrección de este tipo de cuestiones por si acaso. Si ustedes no están del todo convencidos con el tono de sombra que fueron aplicando, siempre recurran a hacer la corrección de color sobre la capa en cuestión. Les voy a dar un ejemplo. Acá, en la capa que estoy usando de este dibujo que están viendo en pantalla, lo que voy a hacer, bueno, esto lo tiene SAI, pero creo que el comando funciona para todos o la gran mayoría de programas de dibujo, Photoshop, ArtRage o lo que estén usando. Ahora no se me ocurre otro nombre. Si apretan Control U, les va a mostrar una pequeña ventana donde pueden corregir el color. Si ustedes mueven el primer deslizador, que ahora no recuerdo la traducción, pero bueno, se van a dar cuenta enseguida, fíjense que le puedo ir cambiando el tono de esa sombra que estoy usando. Y corregirlo un poquitito si quiero que sea más colorido, menos colorido, más luminoso, ¿no? Pero bueno, por ahí si no les llega a convencer ese tono que están usando, lo pueden corregir de esa manera. Por ejemplo, muchas veces se usan tonos más rojizos para la sombra. Que bueno, también puede funcionar, fíjense que ahí lo estoy corrigiendo. Vamos a poner OK. Y compárenlo un poco con el otro dibujo, el que tengo de al lado, de la otra prueba. Es como que queda el que acabo de cambiar recién con un tono un poco más cálido, por así decirlo, y el otro color es un poco más frío. Así que bueno, en general esas son las dos maneras que yo uso para sombrear. Aplíquenlas, fíjense si les sirve. Esto es obviamente un poco generalizado, no me detuve demasiado a cuestiones más de si la iluminación viene de un punto, de otro, o hacer un poco de contraluz. Eso por ahí quizás lo dejaría para otro video, pero lo primero que le quería mostrar es justamente estas dos técnicas que uso yo. Así que bueno, espero que les sirva. Si quieren en algún momento mandarme alguna consulta o si hicieron la prueba, mandarme cómo les quedó el dibujo en sí para ver si lo están haciendo bien o no. Si me quieren consultar, no hay ningún problema, me escriben principalmente en Instagram. Y bueno, espero que les sea de utilidad, simplemente eso. Así que los dejo con este video, úsenlo de referencia. Recuerden de seguirme tanto en Instagram, si pueden o les sirve. Bueno, tengo las opciones de Patreon y Cafecito para ver un poco de contenido más exclusivo desde ahí, donde si pueden y quieren aportar justamente. No es obligación, por supuesto. Pero bueno, háganme saber si esto les fue de utilidad o si lo aplicaron o no. Así que gracias por haber llegado hasta acá, si llegaron hasta acá, por supuesto. Y le mando saludos a toda la gente que le gusta dibujar. Adiós.